Mi hijo y mi nuera me dejaron en el aeropuerto como si no fuera nada, como una maleta vieja que nadie quería. Me entregaron $50 en la mano temblorosa, se rieron suavemente entre ellos y luego se fueron sin mirar atrás. Me quedé allí bajo las frías luces fluorescentes de la terminal, viendo cómo sus espaldas desaparecían entre la multitud. Me llamo Cadell Anderson 74 años, un exmarine retirado con 3 corazones púrpuras de Vietnam. Mis manos temblaban, sí, pero no por debilidad. Temblaban porque dentro de mí algo viejo, algo entrenado en la guerra, ya había empezado a calcular. Lo que Harry, mi único hijo, y su esposa Lisa no entendían era simple. El viejo que pensaban que habían quebrado, en realidad se había estado preparando durante meses. Creían que estaba confundido por mi TEPT. Creían que la medicación me hacía lento. Creían que la edad había convertido mi mente en polvo. Pero los marines no dejan de pensar, incluso cuando sus cuerpos envejecen. Los Marines observan. Los Marines esperan. Los Marines planean. Y durante 3 largos años, había estado observando todo. Todo comenzó después de que mi esposa muriera de cáncer. 46 años de matrimonio terminaron en una silenciosa habitación de hospital que olía a antiséptico y tristeza. Siempre había sido la fuerte entre nosotros. Cuando cerró los ojos por última vez, algo dentro de mí sintió que colapsaba con ella. La casa que construimos juntos de repente se sintió vacía, demasiado silenciosa, demasiado pesada de recuerdos. Fue entonces cuando llamó Harry. Su voz sonaba cálida, cariñosa, casi amorosa. Papá, no deberías estar solo, dijo con suavidad. Ven a vivir con nosotros un tiempo, solo hasta que te sientas mejor. Recuerdo sentarme en la mesa de la cocina donde y yo tomábamos café cada mañana. Su silla estaba vacía frente a mí. El silencio dolía más que las facturas del cáncer. Así que acepté. Empaqué mi ropa, algunas fotos y la pequeña caja de madera que me había dado años atrás. Pensé que me mudaba con la familia. No me di cuenta de que estaba entrando directamente en un campo de batalla. La casa en Fayetteville, Carolina del Norte era en realidad mía. La había comprado en 1987 usando el dinero del acuerdo por mis heridas de guerra. Pagada al contado, sin hipoteca, sin deudas, solo un hogar construido con sacrificio. Pero cuando me mudé con Harry y Lisa, confié en ellos para ayudar con el papeleo mientras lidiaba con el duelo. Harry sugirió que él manejara las cuentas. Solo temporal, papá, dijo con una sonrisa tranquilizadora. No necesitas preocuparte por los números ahora. Le creí. Después de todo, era mi hijo. El niño que una vez cargué en mis hombros durante los desfiles del 4 de julio. El chico al que trabajé en 3 empleos para enviar a la universidad. Confiar en él se sentía natural. Pero esa confianza, lentamente se convirtió en mi mayor error. Al principio, la falta de respeto fue sutil, casi invisible. Harry suspiraba ruidosamente cada vez que tomaba mi medicación. «Hora de pastillas otra vez, viejo», decía con una sonrisa burlona. Lisa lo miraba y compartían esa pequeña sonrisa silenciosa que tienen las parejas cuando algo les parece gracioso. Mi medicación no era un chiste. Era sertralina y prazosina, prescritas por la doctora. Patricia Hayes, la psiquiatra de VA que había tratado mi trauma de combate durante años. Los ruidos fuertes a veces activaban recuerdos de Vietnam. Una puerta que se golpea, una alarma de coche, fuegos artificiales a lo lejos, y de repente sentía que estaba de vuelta en esos campos de arroz embarrados con balas silbando por el aire. Harry lo sabía. En lugar de ayudar, lo usaba. A veces cerraba la puerta del coche con fuerza solo para verme reaccionar. Otras veces dejaba sonar la alarma de su BMW durante minutos mientras me miraba desde la ventana. Cada vez que mis hombros se tensaban o mis manos temblaban, se reía suavemente. Ahí va de nuevo el marine loco, susurraba a Lisa. Una noche vi a Lisa sosteniendo su teléfono hacia mí. Estaba grabando. Por si acaso, dijo dulcemente. Quizá necesitemos pruebas algún día de que estás teniendo dificultades. Esa frase se quedó conmigo por mucho tiempo. ¿Pruebas? ¿De qué exactamente? Pronto comprendí que la humillación se estaba volviendo rutina. La cena comenzaba sin mí. Ellos comían con sus platos elegantes, la misma porcelana que había elegido cuidadosamente años atrás. Cuando entraba en la cocina, solo quedaban sobras. Lisa deslizaba un plato de papel hacia mí por el mostrador como si fuera un extraño pidiendo caridad. Me sentaba en silencio mientras ellos reían sobre sus planes futuros. Una noche,
tarde, escuché algo que me hizo retorcer el estómago. Cuando se transfiera la propiedad, susurró Lisa a Harry, podremos refinanciar la casa. Quizá finalmente construir esa piscina. Harry se rió suavemente. Sí, papá ni siquiera entenderá los papeles. Pensaban que yo dormía arriba. Pensaban que el viejo marine no podía oír. Pero yo escuché cada palabra. Y mientras se reían sobre el futuro que planeaban robar, yo comencé silenciosamente a prepararme para una guerra que ni siquiera se habían dado cuenta que había comenzado. Con el tiempo, la verdadera naturaleza de las personas se revela de formas extrañas. Al principio, Cadell Anderson se convenció a sí mismo de que tal vez estaba imaginando cosas, tal vez el duelo nublaba su juicio. Después de todo, acababa de perder a Era, la mujer que había estado a su lado entre recuerdos de guerra, noches sin dormir y décadas de matrimonio. Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, el patrón dentro de la casa se volvió imposible de ignorar. La amabilidad que Harry y Lisa mostraron cuando llegó lentamente se desvaneció, reemplazada por algo más frío, algo calculador. La casa que antes resonaba con calidez familiar ahora se sentía como un lugar donde Cadell solo era tolerado, no bienvenido. Cada mañana comenzaba igual. Cadell se despertaba antes del amanecer, como lo había hecho durante casi 50 años. Los hábitos militares nunca desaparecen por completo. Se preparaba tranquilamente una taza de café negro y se sentaba junto a la ventana, observando cómo el vecindario despertaba. Pájaros cantando, camiones de periódicos pasando, sonidos lejanos del tráfico empezando. Esos momentos de calma eran la única paz que le quedaba. Pero en el momento en que Harry y Lisa bajaban, la atmósfera cambiaba. Harry lo miraba como si fuera un problema, no un padre. ¿Ya tomaste tus pastillas, papá? Preguntaba con paciencia exagerada. Cadell siempre asentía con calma. Sí, hijo, como cada mañana. Aún así, Harry negaba con la cabeza como si no le creyera. Lisa susurraba algo a Harry y ambos miraban a Cadell con esa misma expresión extraña, la que parecía juicio. Poco a poco, comenzaron a controlar más y más partes de su vida. Primero fueron las cuentas. Harry insistió en que sería más fácil si él las manejaba. Luego vino el correo. Papá, ya no necesitas preocuparte por el papeleo, explicaba. Pronto, Cadell notó algo inquietante. Había dejado de recibir sus propios extractos bancarios. Cuando preguntó a Harry, la respuesta siempre llegaba rápido. Todo bajo control, papá. Confía en mí. Esa frase, confía en mi empezó a sonar menos como tranquilidad y más como advertencia. Mientras tanto, la falta de respeto dentro de la casa empeoraba. A veces Harry hacía ruidos fuertes a propósito solo para ver la reacción de Cadell. Una tarde, un coche hizo un fuerte estampido afuera de la ventana. El sonido despertó un viejo recuerdo de Vietnam. El cuerpo de Cadell se tensó al instante, su respiración se aceleró, sus manos temblaron ligeramente mientras el instinto tomaba el control. Solo duró unos segundos, pero al levantar la vista, vio a Lisa nuevamente con su teléfono levantado. Grabando. ¿Por qué me estás filmando?, preguntó Cadell en voz baja. Lisa sonrió educadamente. Es para tu doctora, respondió. La DRA. Hayes necesita entender lo serios que son tus episodios. Cadell la miro largo rato. Algo en la situación parecía incorrecto. La DRA. Patricia Hayes había tratado su TEPT durante 15 años. Sabía exactamente cuán estable estaba su condición. Sin embargo, Harry y Lisa actuaban como si él estuviera cayendo mentalmente. Esa noche, acostado en su pequeña habitación del sótano, Cadell comenzó a conectar las piezas. El siguiente descubrimiento fue accidental. Una noche, Harry olvidó cerrar su laptop antes de salir de la cocina. Cadell no era de invadir la privacidad de alguien, pero una notificación en la pantalla llamó su atención. Era un correo de una compañía hipotecaria. La curiosidad se convirtió en preocupación cuando Cadell se inclinó más cerca. El mensaje mencionaba refinanciar la propiedad y solicitaba documentación adicional para la transferencia de la escritura. El corazón de Cadell se ralentizó, no por miedo, sino por comprensión. La dirección de la propiedad en el correo era su casa. Su nombre aparecía en el documento, pero la firma se veía incorrecta. Muy incorrecta. Por un largo momento se quedó parado mirando la pantalla. Una fría comprensión se asentó sobre él. Harry no solo manejaba cuentas. Harry estaba intentando tomar la propiedad de la casa por completo. Cadell cerró la laptop cuidadosamente y regresó a su habitación sin hacer ruido. Esa noche no durmió.
En cambio, se sentó en silencio en la oscuridad recordando algo que su antiguo comandante marine solía decir durante el entrenamiento. Nunca reacciones inmediatamente cuando el enemigo muestra su mano. Observa primero, luego ataca cuando el momento sea correcto. Desde ese momento, Cadell dejó de ser un padre en duelo, y empezó a convertirse en un estratega paciente. A la mañana siguiente compró un pequeño grabador digital durante un paseo por el centro. Nada lujoso, solo un dispositivo simple lo suficientemente pequeño para ocultarlo en el bolsillo de su camisa. También comenzó a tomar fotos de documentos siempre que podía. Facturas, recibos, cartas bancarias, cualquier cosa que pareciera sospechosa. Cada cruel comentario de Harry se grababa en silencio. Cada mentira que Lisa contaba a los vecinos sobre su salud mental se guardaba. A veces los insultos eran casi increíbles. Una vez, Cadell escuchó a Harry decirle a un vecino frente a la casa: «La memoria de papá se está deteriorando mucho. Ayer olvidó mi nombre». El vecino se mostró sorprendido. Cadell estaba a solo unos metros cuando sucedió la conversación, y recordó cada palabra perfectamente. Pero permaneció en silencio, porque cada mentira que Harry decía solo fortalecía la evidencia. Con el tiempo, Cadell documentó todo cuidadosamente. Los pagos del BMW saliendo de su cuenta, cargos de restaurantes caros, viajes de compras de lujo que Lisa hacía usando tarjetas vinculadas a sus finanzas. Miles de dólares desapareciendo silenciosamente mientras ellos fingían ser familiares preocupados. Creían que el viejo marine estaba demasiado confundido para notar. Creían que las manos temblorosas significaban debilidad. Lo que nunca entendieron era que Cadell Anderson había sobrevivido 3 tours en Vietnam. Comparado con el fuego enemigo, el engaño dentro de su propio hogar se sentía dolorosamente familiar. Y los marines aprenden una cosa mejor que nadie: paciencia. Porque a veces, el arma más poderosa en una batalla es esperar el momento correcto para revelar la verdad. Los días lentamente se convirtieron en meses, y dentro de esa casa Cadell Anderson continuaba interpretando el papel que esperaban de él, el anciano tranquilo y frágil que no entendía lo que sucedía a su alrededor. Pero detrás de esa calma exterior, su mente estaba más aguda que nunca. Los marines están entrenados para observar cada detalle de su entorno. Durante la guerra, notar el más mínimo cambio podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Ese mismo instinto lo guiaba ahora. Cada palabra que decía Harry, cada mirada que Lisa intercambiaba con él, cada factura sospechosa que aparecía en la cuenta, Cadell lo notaba todo. Lo extraño era la confianza que habían adquirido Harry y Lisa. Su crueldad ya no era sutil. Se había convertido en una falta de respeto abierta. Realmente creían que su plan estaba funcionando. Una noche, mientras Cadell estaba sentado tranquilamente en la sala leyendo un periódico antiguo, Harry entró con 2 vecinos de la calle. El señor Collins y su esposa habían vivido cerca durante años. Eran personas amables que a menudo saludaban cortésmente a Cadell cuando pasaban por la casa. Harry puso una mano en el hombro de su padre y forzó una expresión de preocupación en su rostro. «Papá ha tenido una semana difícil», les dijo en voz alta, como si Cadell ni siquiera estuviera sentado allí. «Problemas de memoria, confusión, a veces olvida dónde está». Cadell levantó la vista lentamente del periódico. Las palabras se pronunciaban con tanta naturalidad, como si hablasen del clima. La señora Collins lo miró con simpatía. «Oh, querido, eso debe ser muy difícil». Harry suspiró dramáticamente. «Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. La familia cuida de la familia». Cadell permaneció en silencio, pero la grabadora oculta en el bolsillo de su camisa capturó cada palabra. Más tarde esa misma noche, Cadell escuchó de nuevo a Harry y Lisa hablando en la cocina. Sus voces eran bajas, pero no lo suficiente como para escapar a sus oídos. «La gente está empezando a creerlo», susurró Lisa. «¿Viste sus caras hoy?» Harry se rió suavemente. «Sí, pronto todos pensarán que ha perdido completamente la cabeza». Lisa dudó antes de hacer la pregunta que confirmaba todo. «¿Cuánto tiempo hasta que presentemos los documentos?» Harry se sirvió una bebida antes de responder. «Pronto, una vez que tengamos suficiente prueba». El abogado dijo que si demostramos que es inestable, el tribunal aprobará la tutela. «Tutela». La palabra resonó en la mente de Cadell como un disparo lejano. Tutela significaba control total sobre sus finanzas, su propiedad, incluso sus decisiones médicas. Harry no solo intentaba quedarse con la casa. Intentaba borrar legalmente la independencia de Cadell por completo. Desde ese momento,
Cadel comprendió todo el alcance del plan. Harry y Lisa estaban construyendo cuidadosamente una historia sobre su declive mental. Estaban creando testigos, recolectando pruebas falsas y difundiendo rumores a quien quisiera escuchar. No era solo manipulación, era una estrategia calculada. Pero cuanto más mentían, más evidencia recopilaba Cadel. Su grabadora digital lentamente se llenaba de horas de conversaciones. Algunas grabaciones eran dolorosas de escuchar, pero eran necesarias. Una grabación capturó a Lisa riéndose de sus episodios de PTSD. En realidad es bastante útil, dijo casualmente una noche. Cada vez que un ruido fuerte lo asusta, tenemos otro video mostrando lo inestable que está. Harry se rió con ella. Sí, al juez le encantará eso. Cadel se sentó solo en su habitación del sótano esa misma noche, mirando la pequeña grabadora en su mano. Sus dedos temblaban ligeramente, pero no por miedo. Era rabia. Ese tipo de rabia silenciosa que crece lentamente dentro de un hombre que ha sido empujado demasiado lejos. Los recuerdos de Vietnam aparecían brevemente en su mente. En aquel entonces, la traición venía de enemigos en el campo de batalla. Ahora venía de su propia sangre. Aún así, el principio seguía siendo el mismo. Cuando alguien te subestima en una pelea, a menudo comete errores. Y Harry estaba cometiendo muchos de ellos. Unos días después, otro incidente reveló hasta dónde estaba dispuesto a llegar Harry. La tienda de comestibles del vecindario estaba llena esa tarde, y Cadel había ido solo a comprar café y pan. Mientras estaba en la fila, Harry apareció repentinamente a su lado. «Papá, ¿qué haces aquí?», preguntó en voz alta, asegurándose de que los compradores cercanos lo escucharan. Cadel pareció confundido un momento. «Comprando comestibles», respondió con calma. Harry negó con la cabeza dramáticamente. «Pero ya hablamos de esto ayer. Ya no necesitas ir solo a comprar». Varias personas cercanas voltearon a mirarlos. Cadel comprendió de inmediato lo que estaba haciendo. Estaba montando una escena en público, creando testigos que luego recordarían al anciano confundido. Harry le quitó suavemente la canasta de compras de las manos a su padre y habló con tono comprensivo. «Vamos, papá, vamos a casa». Cadel no se resistió. Simplemente asintió en silencio. Dentro de su bolsillo, la grabadora capturó cada palabra. Esa noche, Harry contó el incidente a Lisa con orgullo. La mitad de la tienda lo vio, dijo mientras se servía otra bebida. La gente está empezando a notar su condición. Lisa sonrió. «Bien». Cuantos más testigos tengamos, más fácil será. Cadel escuchó desde el pasillo sin hacer ningún sonido. Cada mentira que contaban solo fortalecía su caso. Estaban construyendo su trampa cuidadosamente, pero no se dieron cuenta de que habían entrado en una propia. Porque mientras Harry creía que estaba controlando la narrativa, Cadel ya había comenzado a construir algo mucho más grande. Un registro completo de engaños, fraudes y abuso emocional. Y cuando la verdad saliera a la luz, no solo destruiría su plan, destruiría su reputación. Los marines aprenden algo importante durante la guerra. Las batallas no siempre se ganan con armas. A veces, la victoria viene de la paciencia, la disciplina, y el momento perfecto para atacar. Y ese momento, Cadel Anderson lo sabía, se acercaba cada día más. El aire invernal en Fayetteville se volvió más frío a medida que se acercaba febrero, pero dentro de la casa en Pine Street la tensión ya se había congelado en algo mucho más peligroso. Para entonces, Cadel Anderson había comprendido por completo el juego que su hijo Harry y su nuera Lisa estaban jugando. Crayon Q estaban acorralando lentamente a un anciano confundido. Pensaban que cada momento escenificado, cada historia falsa contada a los vecinos, cada escena humillante los ayudaría a probar que Cadel había perdido el control de su mente. Pero no se daban cuenta de que cada mentira que decían ya había sido documentada silenciosamente. Cadel había comenzado a llevar la grabadora casi a todas partes. Descansaba dentro del bolsillo de su camisa como un testigo silencioso, capturando voces, risas y, a veces, la crueldad fría de dos personas que creían que su víctima era demasiado débil para defenderse. Una noche la verdad se reveló de una manera que ni Cadel había esperado. Harry había subido para atender una llamada telefónica, dejando su laptop abierta sobre la mesa de la cocina. Lisa estaba afuera en el patio trasero hablando con un vecino sobre la cerca. La casa estaba inusualmente silenciosa. Cadel se acercó lentamente a la mesa, con la intención de solo prepararse una taza de café, pero entonces notó el documento en la pantalla. Al principio parecía un papeleo ordinario, formato legal,
párrafos mecanografiados, lenguaje oficial. Sin embargo, algo captó su atención de inmediato. El encabezado decía autorización de transferencia de propiedad. Debajo estaba la dirección de la casa. Su casa. El mismo hogar que había comprado décadas atrás con el dinero de un acuerdo por lesiones sufridas en Vietnam. Cadel se inclinó ligeramente, ajustándose las gafas. Su corazón no se aceleró, su respiración no cambió. Años de combate le habían enseñado a permanecer calmado incluso frente a algo impactante. Pero en su mente comenzó a formarse una fría comprensión. El documento listaba a Harry Anderson como futuro propietario de la casa. También incluía una firma que se suponía era de Cadel. La observó durante varios segundos. La letra se parecía, pero no era idéntica. Alguien claramente había intentado copiar su firma. Pero los marines notan detalles que otros pasan por alto. El ángulo de las letras estaba mal. El espacio entre ellas era irregular. Era una falsificación. Por un momento, Cadel simplemente se quedó allí mirando la pantalla mientras una extraña mezcla de decepción y claridad lo invadía. En el fondo esperaba estar equivocado sobre Harry. Incluso después de toda la humillación y manipulación, alguna parte de él aún quería creer que su hijo no había cruzado esa línea final. Pero ahora la evidencia estaba frente a él. Harry no solo planeaba algo deshonesto, ya había comenzado a falsificar documentos para robar la casa. Cadel metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono. Sin hacer ruido, tomó varias fotos de la pantalla de la laptop. Luego se alejó justo cuando Lisa regresaba a la cocina. Ella sonrió cortésmente, sin darse cuenta de lo que acababa de suceder. ¿Preparando café de nuevo, Cadel?, preguntó casualmente. Cadel asintió lentamente. Solo necesitaba algo caliente, respondió. Su voz permaneció calmada, casi amable. Lisa no notó nada inusual. Simplemente volvió a mirar su teléfono mientras tarareaba suavemente. Más tarde esa noche, después de que Harry se había ido a dormir, Cadel se sentó solo en su pequeña habitación del sótano con la caja de madera con cerradura descansando sobre la cama a su lado. Era la caja que le había dado años atrás durante su 40º aniversario de bodas. Ella había bromeado diciendo que parecía algo que un soldado usaría para guardar secretos de guerra. Cadel la abrió con cuidado, revelando los documentos que había estado protegiendo silenciosamente durante años. Dentro estaban los papeles originales de la escritura que probaban que la casa le pertenecía únicamente a él. Sin copropiedad, sin transferencias legales, solo su nombre claramente impreso en cada página. Pero ese no era el único secreto dentro de la caja. También había un montón de estados financieros de una cuenta que Harry no sabía que existía. Durante 25 años después de dejar el cuerpo de marines, Cadel había trabajado como supervisor de mantenimiento de aeronaves para Lockheed Martin, apoyando programas de aviación militar. No era un trabajo glamoroso, pero pagaba bien e incluía un sólido plan de jubilación. A lo largo de décadas de ahorro e inversión cuidadosa, esa cuenta había crecido silenciosamente hasta alcanzar una cantidad significativa. El estado más reciente mostraba un saldo de $1 374,000. Harry creía que su padre vivía solo de pequeños pagos de discapacidad de la VA. Pensaba que Cadel estaba casi arruinado. Ese malentendido le había dado a Cadel una ventaja inesperada. Porque si Harry hubiera logrado declararlo mentalmente incompetente, no solo habría obtenido control sobre la casa, habría tenido acceso a todo. Cadel se recostó lentamente en su silla, mirando los documentos mientras el silencioso tic-tac de un viejo reloj de pared llenaba la habitación. La traición todavía dolía, no había duda de eso. Un padre no acepta fácilmente la idea de que su propio hijo sea capaz de tal codicia. Pero el dolor tiene un efecto extraño en las personas que ya han sobrevivido a la guerra. En lugar de quebrarlos, a menudo agudiza su enfoque. Harry pensaba que estaba 3 pasos adelante. En realidad, acababa de cometer el mayor error de su vida. Porque falsificar ese documento significaba que había pasado de la manipulación al fraude criminal. Y una vez que Cadel revelara la verdad, no habría vuelta atrás. Arriba, Harry y Lisa dormían plácidamente, creyendo que su plan avanzaba lentamente. Se imaginaban un futuro donde la casa les pertenecía, donde Cadel sería colocado discretamente en un hogar de ancianos, donde su dinero financiaría el estilo de vida que creían merecer. Pero abajo, el viejo marine se sentaba en silencio a la luz tenue, revisando evidencia con la paciencia de alguien que había pasado años estudiando los movimientos del enemigo antes de una batalla. Ya no estaba enojado. Estaba listo. Y pronto, muy pronto,
Harry y Lisa iban a aprender algo importante sobre el hombre que pensaban que habían derrotado. Porque Caddell Anderson había sobrevivido 3 tours en Vietnam. Y comparado con eso, exponer a 2 mentirosos codiciosos iba a ser la batalla más fácil de su vida. Cuando llegó marzo, la guerra silenciosa dentro de la casa había alcanzado una etapa peligrosa. Caddell Anderson ahora entendía exactamente lo que Harry y Lisa estaban planeando, pero también sabía algo igual de importante: ellos creían que estaban cerca de la victoria. Esa confianza los hacía descuidados. Cada día hablaban más abiertamente sobre sus planes, suponiendo que el viejo marine sentado en silencio en la esquina era demasiado confuso para entender. Caddell les permitió creerlo. Se movía lentamente por la casa, a veces fingiendo olvidar pequeñas cosas, otras actuando cansado antes de lo habitual. Cada actuación fortalecía la imagen que Harry estaba difundiendo por el vecindario, la historia de un padre en declive que necesitaba supervisión. Los vecinos empezaban a creerlo también, exactamente lo que Harry quería. Lo que Harry no entendía era que cada momento escenificado también fortalecía la evidencia de Caddell. Una mañana de martes, finalmente llegó la confrontación. Caddell estaba sentado en la mesa de la cocina ordenando sus medicamentos diarios cuando Harry entró con una seriedad inusual en su rostro. Lisa estaba detrás de él cerca de la puerta, sosteniendo su teléfono ligeramente en la mano como solía hacer. Ese teléfono se había convertido en un accesorio permanente para ella, siempre listo para grabar algo. Harry carraspeó antes de hablar. «Papá, necesitamos hablar sobre tu futuro». El tono de su voz era calmado pero firme, como alguien que entrega una decisión ya tomada. Caddell cerró lentamente la tapa de su organizador de pastillas y miró a su hijo. «¿Mi futuro?», preguntó en voz baja. Harry asintió. «Tu condición está empeorando. Has estado olvidando cosas, perdiendo objetos, acusándonos de robar». Caddell permaneció en silencio un momento. Las acusaciones eran casi risibles, pero él entendía la actuación que se estaba llevando a cabo. El teléfono de Lisa ya estaba apuntando hacia ellos. Harry sacó una carpeta de debajo del brazo y la colocó sobre la mesa. «Lisa y yo hablamos con un abogado», continuó. «Nos preocupa tu capacidad para manejar tus asuntos». Las palabras estaban cuidadosamente elegidas, incluso ensayadas. Caddell se recostó ligeramente en la silla, estudiando el rostro de su hijo. «¿Y eso qué significa exactamente?». Harry abrió la carpeta y deslizó varios documentos sobre la mesa. «Significa que solicitaremos tutela legal. El tribunal designará a alguien para ayudarte a manejar tus finanzas y propiedades». Caddell miró los papeles pero aún no los tocó. «¿Alguien?», preguntó con calma. Harry asintió con paciencia forzada. «Nosotros, papá. Nos encargaremos de todo». Por un momento, la habitación se sintió completamente silenciosa. Afuera, un coche pasaba por la calle y un perro ladraba a lo lejos. Caddell miró los documentos nuevamente. Incluso a distancia podía ver el mismo formato descuidado que había notado antes en la escritura falsificada. Harry estaba apresurando las cosas ahora. Eso significaba que la presión también aumentaba de su lado. «¿Y qué pasa conmigo?», preguntó Caddell en voz baja. Harry se movió incómodamente. «Nada drástico. Solo un arreglo de vida más seguro si es necesario. Tal vez un centro donde profesionales puedan monitorearte». Finalmente, Lisa habló desde atrás. «Es por tu propio bien», Caddell dijo con voz suave, casi ensayada. Caddell la miró lentamente. Por primera vez desde la muerte de Hera, sintió que algo dentro de su pecho se endurecía por completo. No solo estaban planeando robar la casa. Estaban planeando borrarlo de ella. Pero Caddell no discutió. En cambio, hizo algo que lo sorprendió a ambos. Asintió lentamente. «Entiendo», dijo con calma. Harry parpadeó confundido. «Tú, entiendes». Caddell suspiró con cansancio, interpretando su papel a la perfección. «Quizá tengas razón, hijo. Quizá sí necesite ayuda». Harry y Lisa intercambiaron una rápida mirada de victoria. Harry empujó los papeles hacia adelante. «Entonces firma estos y nos encargamos del resto». Caddell tomó los documentos, fingiendo estudiarlos cuidadosamente. Dentro de su bolsillo, la grabadora capturaba cada palabra. Después de unos segundos, colocó los papeles de nuevo sobre la mesa. «Lo pensaré esta noche», dijo suavemente. La sonrisa de Harry se desvaneció un poco. «Papá, esto realmente no es opcional». Caddell simplemente asintió de nuevo. «Entonces mañana». Esa noche, después de que Harry y Lisa subieron,
Cadell salió silenciosamente de la casa y caminó 6 cuadras por el aire fresco de la noche hacia el edificio del asterisco VFW Post 1952. Las luces adentro aún estaban encendidas. Sentado en la pequeña oficina al fondo estaba asterisco Coronel James Miller, un oficial retirado de Marines y uno de los amigos más antiguos de Cadell. Se habían conocido décadas atrás durante programas de apoyo a veteranos. Cuando Jimmy vio entrar a Cadell, inmediatamente percibió que algo estaba mal. Sam, pareces cargar con el peso del mundo, dijo. Cadell cerró la puerta detrás de él y colocó la caja de madera sobre el escritorio. Durante la siguiente hora, Cadell explicó todo. Mostró a Jimmy los documentos falsificados, los estados financieros ocultos, los papeles de la escritura y finalmente la pequeña grabadora con horas de conversaciones. Jimmy escuchó sin interrumpir. Pero cuanto más profundizaba en las grabaciones, más oscura se volvía su expresión. Cuando terminó el último clip de audio, la habitación quedó en silencio. Jimmy se recostó en la silla y exhaló lentamente. Sam, esto no es solo un conflicto familiar, dijo finalmente. Esto es asterisco abuso de ancianos, fraude y conspiración. Cadell asintió. Eso pensé. Jimmy cerró cuidadosamente la carpeta. La buena noticia es que documentaste todo perfectamente. Cadell miró a su viejo amigo. ¿Y ahora qué pasa? Jimmy sonrió ligeramente, esa clase de sonrisa que los marines dan justo antes de una misión. Ahora, dijo en voz baja, dejamos que crean que están a punto de ganar. Cadell asintió lentamente. Porque a veces, el movimiento más poderoso en cualquier batalla, es dejar que el enemigo crea que la trampa le pertenece. Y Harry Anderson acababa de entrar en una mucho más grande de lo que podía imaginar. La primavera llegó lentamente a asterisco Fayetteville, y con ella comenzaron los preparativos para el evento anual más importante del pueblo, el asterisco Día de los Caídos. Para muchos residentes era simplemente un fin de semana largo lleno de barbacoas y reuniones familiares. Pero para veteranos como asterisco Cadell Anderson, el día tenía un significado mucho más profundo. Era un momento para recordar a los amigos que nunca regresaron de la guerra, un día para mantenerse en silencio entre compañeros soldados y honrar sacrificios que la mayoría de los civiles apenas podía imaginar. Cada año, el pueblo organizaba un desfile seguido de una ceremonia en el asterisco Parque Conmemorativo de Veteranos, donde cientos de personas se reunían para ver marchar a veteranos locales y escuchar discursos sobre servicio y recuerdo. Este año, sin embargo, el evento iba a convertirse en algo mucho más grande de lo que cualquiera esperaba. Dentro de la casa de los Anderson, asterisco Harry y asterisco Lisa se sentían cada vez más confiados. Ya habían programado una consulta inicial con un abogado respecto a la tutela, y creían que todo avanzaba exactamente según lo planeado. Cadell no se había opuesto a su propuesta. De hecho, se había comportado aún más calladamente que de costumbre, a veces pareciendo cansado o distraído durante las conversaciones. Para Harry, parecía el lento declive de un hombre que finalmente había aceptado sus limitaciones. Una tarde, mientras estaban sentados en la sala, Lisa le mostró a Harry un clip de video que había grabado más temprano ese día. Mira esto, dijo, entregándole el teléfono. El video mostraba a Cadell de pie en el patio trasero, mirando en silencio los árboles mientras el viento movía las ramas. Parecía inofensivo, pero Lisa había agregado un comentario con voz compasiva. A veces se queda así por 10 minutos, susurraba en la grabación. Paris perderá. Harry esbozó una leve sonrisa. Eso se verá genial en la corte. Ambos rieron suavemente. Arriba, en su habitación, Cadell escuchó el eco de las risas a través del piso. Pero en lugar de enojo, sintió una extraña calma asentarse dentro de él. Las grabaciones que estaban haciendo pronto se convertirían en evidencia contra ellos. Mientras tanto, sus propios preparativos avanzaban silenciosamente. 2 días después, Cadell se reunió nuevamente con asterisco Coronel James Miller en la oficina del asterisco VFW Post 1952. Jimmy había pasado varias noches revisando cada grabación y documento que Cadell había recopilado. Para cuando Cadell llegó, el coronel ya tenía un plan en mente. Sam, dijo Jimmy al cerrar la puerta de la oficina, he hecho algunas llamadas. Cadell levantó una silla. ¿Qué tipo de llamadas? Jimmy se recostó en la silla con una pequeña sonrisa. De las que recuerdan a la gente quién eres. Cadell se mostró confundido por un momento. Jimmy cruzó el escritorio y le entregó una carta impresa. En la parte superior estaba el membrete oficial del asterisco Consejo de Veteranos de Fayetteville. Léela, dijo Jimmy. Cadell ajustó sus gafas y comenzó a leer la página. A mitad del primer párrafo, su expresión cambió lentamente.
La carta invitaba oficialmente a asterisco Cadell Anderson a servir como asterisco gran mariscal del desfile de este año del Día de los Caídos. Por un momento no habló. Jimmy se rió suavemente. Has pasado 30 años guiando a jóvenes veteranos en este pueblo, Sam. Organizaste programas de apoyo, ayudaste a decenas de familias y recaudaste fondos para la estatua conmemorativa del centro. La gente te respeta más de lo que imaginas. Cadell colocó la carta con cuidado. A Harry no le gustará esto. La sonrisa de Jimmy se amplió ligeramente. Ese es el punto. El plan que siguió era simple, pero devastador. Durante la ceremonia del Día de los Caídos, el gran mariscal tradicionalmente da un breve discurso frente a la multitud reunida en el parque conmemorativo de veteranos. La audiencia usualmente incluía a cientos de residentes, funcionarios locales y varios reporteros de noticias cubriendo el evento. Era un momento de reconocimiento y respeto. Este año, sin embargo, el discurso de Cadell iba a incluir algo que nadie esperaba. Jimmy tocó la pequeña grabadora que estaba sobre el escritorio. Vamos a dejar que todo el pueblo escuche lo que tu hijo y tu nuera realmente piensan de ti. Cadell permaneció en silencio por un largo momento, pensando en todo lo ocurrido durante los últimos meses, las mentiras, la manipulación, los documentos falsificados. La traición aún dolía, pero el camino a seguir ahora estaba perfectamente claro. ¿Se sostendrá legalmente?, preguntó Cadell. Jimmy asintió. Absolutamente. Fraude, intento de abuso de tutela, explotación financiera. Has documentado lo suficiente para iniciar 3 investigaciones separadas. Cadell exhaló lentamente. Esa noche, en la casa, Harry tenía noticias propias. Entró a la cocina donde Cadell preparaba tranquilamente té. Papá dijo con un tono extrañamente alegre, buenas noticias. Cadell levantó la mirada con calma. ¿Ah, sí? Harry se apoyó en la encimera. La audiencia judicial para la tutela probablemente será el próximo mes. El abogado dice que todo parece prometedor. Cadell asintió lentamente, fingiendo absorber la información. Eso es bueno, respondió suavemente. Harry estudió el rostro de su padre, esperando resistencia o confusión. En cambio, vio solo aceptación tranquila. Eso lo tranquilizó aún más. No te preocupes, agregó Harry. Lisa y yo nos encargaremos de todo. Cadell simplemente esbozó una leve sonrisa. Lo que Harry no sabía era que, al otro lado del pueblo, varias personas ya estaban preparando el equipo de audio para el escenario de la ceremonia del Día de los Caídos. Jimmy había hablado discretamente con los organizadores del evento, asegurándose de que el sistema de micrófonos permitiera algo extra durante el discurso de Cadell. Algo muy revelador. Y cuando finalmente llegara el día, casi 800 personas estarían allí escuchando, incluyendo a Harry y Lisa, porque Cadell los había invitado personalmente a asistir a la ceremonia. Después de todo, era importante que la familia estuviera presente en momentos significativos, especialmente en el momento en que la verdad finalmente saliera a la luz. La mañana del Día de los Caídos llegó con cielos azul claro sobre Fayetteville, ese tipo de mañana tranquila y respetuosa que parecía diseñada para el recuerdo. Banderas alineaban las calles, moviéndose suavemente con la cálida brisa primaveral. Familias se reunían a lo largo de las aceras horas antes de que comenzara el desfile, niños ondeando pequeñas banderas estadounidenses mientras los veteranos permanecían en filas ordenadas, vistiendo medallas que contaban historias que la mayoría de las personas apenas podía imaginar. El pueblo siempre trataba este día con especial cuidado, pero este año la multitud era más grande de lo habitual. Cerca de 800 personas finalmente se reunieron alrededor del Parque Conmemorativo de Veteranos, llenando el césped y los senderos circundantes. De pie cerca del frente del escenario estaba Cadell Anderson, vestido con un traje oscuro y una fila de cintas militares cuidadosamente colocadas en el pecho. A sus 81 años, su postura seguía siendo recta y disciplinada, la presencia silenciosa de alguien que había pasado toda una vida cargando responsabilidades. A su lado estaba Coronel James Miller, ayudando a coordinar la ceremonia. Jimmy miró hacia la creciente multitud y luego hacia Cadell. ¿Listo para esto?, preguntó en voz baja. Cadell asintió ligeramente. Al otro lado del parque, Harry y Lisa estaban sentados entre el público. Harry se veía complacido consigo mismo. Para él, este reconocimiento público de su padre solo fortalecía la imagen que había estado construyendo cuidadosamente, la historia de un hijo amoroso cuidando a un veterano envejecido. Varios vecinos estaban sentados cerca, incluidos el SR y la señora Collins,
quienes habían presenciado algunos de los momentos preocupados que Harry había escenificado durante los últimos meses. Lisa se inclinó hacia Harry y susurró, «Esto es perfecto, en realidad». Harry frunció el ceño ligeramente. «¿Qué quieres decir?». Ella señaló hacia el escenario. «Míralo. Todos ven a un héroe de guerra anciano. Cuando llegue la audiencia de tutela, parecerá que intentamos todo para ayudarlo». Harry asintió lentamente, satisfecho con la lógica. Ninguno de los dos notó al pequeño técnico de audio revisando silenciosamente los cables detrás del podio. La ceremonia comenzó como siempre. Una guardia de honor marchó llevando la bandera estadounidense mientras la multitud se ponía de pie respetuosamente. La banda de la escuela secundaria local tocó The Star Spangled Banner, y varios veteranos colocaron coronas frente al memorial de piedra con los nombres de los soldados caídos de la región. Luego, el presentador se acercó al micrófono. «Damas y caballeros», dijo cálidamente, «este año tenemos el honor de contar con un gran mariscal muy especial. Un hombre que sirvió 3 tours en Vietnam y pasó décadas apoyando a los veteranos aquí en nuestra comunidad». Por favor, den la bienvenida a Cardale Anderson ***. La multitud estalló y en aplausos. Cadell caminó lentamente hacia el podio, estrechando algunas manos en el camino. Harry aplaudía entusiasmado desde su asiento, sonriendo orgulloso mientras los vecinos lo miraban con admiración. «Ese es mi papá», le dijo a alguien cercano. Cadell llegó al micrófono y se detuvo un momento, mirando a la multitud. Cientos de rostros lo miraban. Familias, veteranos, funcionarios locales, reporteros y, entre ellos, su propio hijo. Comenzó a hablar con voz calmada y firme. «El Día de los Caídos se trata de recordar a los hombres y mujeres que nunca regresaron a casa», dijo Cadell. «Cuando sirves en la guerra, aprendes algo sobre la lealtad. Los soldados dependen unos de otros. La confianza no es solo importante, es supervivencia». La multitud escuchaba en silencio. «En Vietnam», continuó, «aprendí que el enemigo más peligroso no siempre es el que puedes ver. A veces, la traición viene de lugares que nunca esperarías». Algunas personas en la audiencia se movieron ligeramente, percibiendo la dirección inusual del discurso. Cadell miró brevemente a Coronel James Miller, quien asintió levemente. Entonces Cadell metió la mano en su bolsillo y colocó una pequeña grabadora digital sobre el podio. «Durante los últimos meses», dijo lentamente, «he experimentado algo que muchos estadounidenses mayores enfrentan tristemente, la explotación por parte de personas en quienes confían». La sonrisa de Harry desapareció instantáneamente. Los ojos de Lisa se entrecerraron, confundidos. Cadell los miró directamente en la multitud. «Quiero mostrarles algo». Detrás de él, Jimmy hizo una señal al técnico de audio. Un momento después, los altavoces alrededor del parque crepitaron suavemente, y luego una voz familiar llenó el aire. La voz de Lisa. «Cada vez que un ruido fuerte lo asusta, obtenemos otro video que muestra lo inestable que está». La multitud quedó congelada. Otra voz siguió inmediatamente. La de Harry. «Sí, al juez le encantará eso». Un murmullo de sorpresa se extendió por la audiencia. El rostro de Harry palideció. Lisa agarró su brazo en pánico. «¿Qué es esto?». Pero las grabaciones continuaron reproduciéndose. Pronto todos pensarán que ha perdido completamente la cabeza. La mitad de la tienda lo vio, la gente está empezando a notar su condición. Una vez que obtengamos la tutela, la casa será nuestra. Se escucharon jadeos y murmullos en todo el parque. Los vecinos miraron a Harry y Lisa con expresiones atónitas. El señor Collins movió lentamente la cabeza, incrédulo. Harry se levantó de un salto. «Esto es ridículo», gritó. «Esas grabaciones son falsas». Pero Cadell levantó otro documento sobre el podio con calma. «Los formularios de transferencia de propiedad falsificados fueron descubiertos en la laptop de mi hijo», dijo claramente. «Y toda la evidencia ya ha sido entregada a las autoridades legales». Los murmullos de la multitud se convirtieron en un torbellino de susurros. Una reportera local cerca del frente comenzó a escribir rápidamente en su teléfono. Las manos de Lisa temblaban mientras trataba de arrastrar a Harry hacia la salida. Pero era demasiado tarde. Todo el pueblo había escuchado la verdad. Cadell permaneció en silencio en el podio mientras la última grabación terminaba. Luego habló una última frase al micrófono. «Algunas batallas ocurren en campos distantes», dijo suavemente. «Y otras ocurren justo en casa». La multitud se puso de pie lentamente. Pero esta vez, los aplausos no eran solo por un veterano de guerra.
Era por un hombre que se negó a ser derrotado por la traición. Y en el césped, Harry Anderson finalmente comprendió algo aterrador. El plan que pensó que destruiría a su padre, lo había destruido a él en su lugar. Durante varios segundos largos después de que las grabaciones se detuvieron, el parque conmemorativo de veteranos permaneció completamente silencioso. La cálida brisa primaveral continuaba moviéndose entre las filas de banderas estadounidenses, pero los sonidos habituales de conversación y aplausos habían desaparecido. Casi 800 personas permanecían paralizadas por el impacto, procesando lo que acababan de escuchar. La tensión silenciosa en la multitud se sentía casi física. En el centro de todo estaba Cadell Anderson, calmado y firme detrás del podio. Al otro lado del césped, Harry y Lisa ya no estaban sentados. El rostro de Harry se había vuelto pálido, y sus manos temblaban ligeramente mientras miraba alrededor, ante un mar de caras atónitas que ahora los observaban directamente. Apenas unos minutos antes, esas mismas personas lo habían admirado como el hijo devoto cuidando de un veterano de guerra envejecido. Ahora sus expresiones habían cambiado por completo. Confusión, incredulidad, y para muchos, ira. «Esas grabaciones son falsas», gritó Harry nuevamente, con la voz quebrándose bajo la presión. «Está confundido. No sabe lo que está haciendo». Pero las palabras ya no tenían la autoridad que antes tenían. En cambio, sonaban desesperadas. Cerca del frente de la multitud, el Sr. Collins se alejó lentamente de Harry y Lisa. Su esposa lo siguió silenciosamente a su lado. Algunos otros vecinos hicieron lo mismo. El sutil movimiento hablaba más fuerte que cualquier acusación. En el escenario, Coronel James Miller dio un paso adelante junto a Cadell y colocó una mano tranquilizadora sobre su hombro. Luego se inclinó hacia el micrófono. Para cualquiera que tenga dudas sobre la autenticidad de esas grabaciones, dijo con firmeza, ya se han entregado copias tanto a asesores legales como al Departamento de Policía de Fayetteville. Como si fuera una señal, dos oficiales uniformados que habían permanecido cerca de la entrada del parque comenzaron a caminar hacia el escenario. La multitud se abrió ligeramente para permitirles el paso. Harry los notó de inmediato. «Lisa, tenemos que irnos», murmuró. Pero los oficiales ya habían llegado junto a ellos. «¿Señor Harry Anderson?», preguntó uno con calma. Harry trago saliva con fuerza. Sí. Necesitamos que usted y su esposa permanezcan aquí para algunas preguntas relacionadas con una investigación de explotación financiera. El murmullo de la multitud se hizo más fuerte. La voz de Lisa temblaba. «Esto es una locura. Está manipulando a todos». Pero los oficiales permanecieron tranquilos y profesionales. «Señora, tendrá la oportunidad de explicar todo». Mientras tanto, los reporteros al frente de la multitud ya tomaban fotos y grababan videos. Lo que había comenzado como una ceremonia tranquila del Día de los Caídos se estaba convirtiendo rápidamente en algo mucho más grande. En el escenario, Cadell permaneció en silencio mientras se desarrollaba la situación. La ira que había sentido hacia su hijo durante el discurso había ido desapareciendo lentamente. Lo que ahora quedaba era algo diferente. Alivio. Durante meses había llevado solo el peso de la traición. Ahora la verdad pertenecía a todos. Después de varios minutos, los organizadores de la ceremonia guiaron suavemente la atención de la multitud de vuelta al escenario. El alcalde dio unos pasos adelante para hablar brevemente, agradeciendo a Cadell por su valentía y reconociendo la dolorosa realidad del abuso a personas mayores que muchas familias enfrentan. Pero cuando los aplausos comenzaron nuevamente, se dirigieron completamente a Cadell. El viejo marine permaneció quieto, casi incómodo con la atención. El reconocimiento nunca había sido algo que buscara. Sin embargo, el apoyo de la comunidad era imposible de ignorar. Veteranos en la multitud levantaron la mano en un respetuoso saludo. Las familias asentían con admiración silenciosa. Por primera vez en meses, Cadell sintió que algo dentro de su pecho se aflojaba. Más tarde esa tarde, después de que la multitud se dispersó lentamente y el parque volvió a su tranquila quietud, Cadell se sentó en un banco de madera cerca de la estatua conmemorativa. Los nombres grabados de los soldados caídos se reflejaban suavemente bajo la luz del sol. Coronel James Miller se acercó y se sentó a su lado. «Bueno», dijo Jimmy con una pequeña sonrisa, «salió exactamente como planeamos». Cadell rió suavemente. «Mejor de lo planeado», admitió. Jimmy asintió. «La policía ya me dijo que abrirán una investigación completa. Fraude, falsificación de documentos, intento de abuso de tutela. El abogado de tu hijo va a tener una semana muy larga».
Cadel bajó la vista hacia sus manos por un momento. Sigue siendo mi hijo, dijo suavemente. Jimmy no respondió de inmediato. Finalmente habló. La guerra nos enseña algo difícil, Sam. A veces, las batallas más duras no son contra enemigos, son contra las decisiones que toman las personas. Cadel asintió lentamente. Al otro lado del parque, un grupo de niños pequeños corría agitando pequeñas banderas estadounidenses, riendo mientras se perseguían entre el césped. Sus voces resonaban levemente en el cálido aire de la tarde. Cadel los observó por un momento antes de levantarse. Habría disfrutado hoy, dijo suavemente. Jimmy sonrió. Estaría orgullosa de ti. Cadel miró una vez más el muro conmemorativo antes de girar hacia el sendero que conducía a la salida del parque. Por primera vez desde la muerte de su esposa, el futuro ya no se sentía incierto. La casa en Pine Street todavía le pertenecía. Su independencia permanecía intacta. Y la comunidad a la que había dedicado décadas se había mantenido a su lado cuando más lo necesitaba. Mientras caminaba lentamente hacia la salida, varios habitantes del pueblo se detuvieron para estrecharle la mano. Algunos le agradecieron por su servicio, otros por su valentía. Pero Cadel sabía que la verdadera victoria no se trataba de venganza. Se trataba de dignidad. Porque después de todo lo que había sucedido, el viejo marine había demostrado algo importante. La edad puede ralentizar el cuerpo de una persona, pero no debilita la fuerza de un hombre que se niega a rendir la verdad. Y a veces, la batalla más poderosa que un soldado gana jamás, es la que se libra en paz en casa.